Buenas noches, hermanos y hermanas. Damos comienzo a nuestro oficio diario vespertino desde la parroquia de la Ascensión en Sevilla, de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Aquí os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo en este tiempo especial, como siempre, hablando algún tema relacionado con la pandemia. Y hoy quería aportaros dos datos, básicamente. El primero, que en las dos últimas semanas, para que tengamos en cuenta lo que está pasando en España con el rebrote de la pandemia, los números de personas contagiadas suman los mismos que los que ha tenido Francia, Alemania e Inglaterra. Repito, los números de contagiados que hemos tenido en España en las dos últimas semanas son el equivalente a los que se han contagiado en estas dos últimas semanas en Alemania, Francia e Inglaterra. Yo creo que es para pensárselo la situación en la que estamos. Por otro lado, estamos hablando ya de que en el mundo van 19 millones de personas contagiadas de coronavirus y evidentemente van muchísimas personas fallecidas, más de 700.000 fallecidas en todo el mundo. Así que, hermanos, es para pensarnos el tiempo este que estamos viviendo y, como decíamos al principio, nosotros queremos aprovechar este tiempo especial, un tiempo extraño, un tiempo de confusión, un tiempo de imprevisión, de no saber qué es lo próximo que llega, qué es lo próximo que viene. Yo creo que es un buen tiempo, hermano, para que nos acerquemos a Dios y pongamos nuestras vidas cada día en sus manos. Así que vamos a comenzar en oración diciendo al Señor: Padre, en este día nos presentamos delante de ti una vez más para que tú seas el centro de esta reunión. Señor, queremos separar este tiempo especial para ti. Queremos, Señor, que tú te presentes en todas las casas de las personas que van a estar escuchando este oficio en este preciso instante, pero también cuando lo puedan escuchar cualquier persona desde un vídeo, desde cualquier aparato de su casa. Señor, te damos las gracias por que nos das estos medios para poder comunicar tu palabra, para comunicar tu evangelio. Y, Señor, queremos hoy pedirte que tú nos traigas tu palabra, nos abras los ojos espirituales y la palabra que tú quieres enviarnos hoy, Señor, que pueda encontrar la buena tierra donde pueda ser sembrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar nuestra liturgia con unas palabras maravillosas que las decimos de una manera rápida y deprisa a veces y no nos damos cuenta de la profundidad de lo que estamos diciendo, y es que estamos proclamando la luz y la paz. Que la luz y la paz, hermano, esté en nuestras vidas en este instante que vamos a hacer la liturgia. Por eso decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y sea paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 1 de nuestra liturgia, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y hacemos esta oración cortita, preciosa, que dice: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados,
reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito vamos a confesar ahora todas nuestras culpas, nuestras faltas, nuestras transgresiones, seguros de que Él va a oír nuestras oraciones. Y decimos todos juntos de esta manera, vosotros en vuestras casas, yo aquí, pero lo decimos al unísono, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy vamos a leer un salmo que lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un salmo? Un salmo es una canción, un himno. Y nos encontramos con un himno en la epístola a los Filipenses. Este himno se llama el himno de la kenosis. Himno de la kenosis. Lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y así vamos, después de compartir este pasaje maravilloso, vamos a seguir compartiendo acerca de el credo apostólico. Estamos grabando estos estudios, para que lo sepáis, hermanos, los estamos grabando en el YouTube y los estamos colgando ahí, y además lo estamos haciendo de una manera temática, por si tú quieres tranquilamente luego en tu casa hacer el estudio del credo apostólico y quieres ir viendo todo lo que son los estudios, pues tú vas a ver que están numerados, viene con el título cada vídeo de qué se trata, y lo que puedes hacer, si simplemente lo que quieres es escuchar el estudio, quieres tomar apuntes para estudiarlo mejor, leer algunos textos bíblicos, pues yo te recomiendo que lo que puedes hacer es ir dándole para adelante en lo que es la liturgia hasta que llegas a la parte en la que comenzamos lo que es el estudio bíblico, para que puedas ahí también estudiarlo. Es una herramienta más para aprender. Estamos hablando del credo apostólico, hermano, como un instrumento de unidad para la cristiandad. Somos llamados a buscar la paz y la unidad entre todos los cristianos. Una de las razones por las que estamos estudiando el credo apostólico es para que nos demos cuenta que el credo apostólico es el camino para la unión entre toda la cristiandad. Leíamos un pasaje del apóstol Pablo que escribe a los Efesios en el capítulo 5 y está hablando le dice, creo que es el versículo 25, lo digo de memoria, si alguien tiene la Biblia delante, lo puede leer. Yo lo voy a ir buscando mientras lo digo de memoria. En el capítulo 5, versículo 25, comienza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres.
Pero sigue diciendo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora fijaros lo que dice en el versículo 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahora viene una palabra que quiero que nos la grabemos en el corazón, a fin de presentársela a sí mismo. ¿De quién está hablando? Está hablando de la iglesia. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que la intención de Jesús, de Cristo, con la iglesia, es que en un futuro indeterminado, no sabemos cuándo, es un futuro indeterminado. Nadie puede decir, yo ya estaba leyendo el otro día en el Facebook que faltaba un mes para la venida del Señor. Ya empiezan las elucubraciones otra vez. No podemos decir el día y la hora porque nadie lo sabe. Pero sí podemos pensar, hermano, que la intención de Jesús es presentarse una iglesia. Este es el mensaje que como cristianos tenemos que comenzar a creer y a difundir. Lo que se va a presentar es una iglesia. Yo sé que hay muchas denominaciones cristianas, cientos de miles, y la mayoría de ellas se piensan que son la verdadera. Y la mayoría de ellas se piensan que son los únicos que van a ir al cielo. Y la mayoría de ellos dicen, si tú no estás conmigo, te vas a condenar. Pero hermano, esa no es la intención de Jesús. Jesús se va a presentar una iglesia gloriosa. Y cuando yo estaba orando acerca de las palabras que ahora vamos a ver sobre el credo apostólico, resulta que el Señor me ha dado un pensamiento acerca de la función que tuvo el profeta Juan el Bautista. Y yo no sé si os acordáis, pero hay unos pasajes, me he ido a los profetas, y hay dos pasajes, los voy a leer rápidamente. En Isaías 40, versículo 3, dice Isaías, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Luego hay otro en el profeta Malaquías, no solamente está el de Isaías, también está el de Malaquías, y en el de Malaquías dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, fijaros qué curioso. En Mateo capítulo 3, versículo 3 dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿de qué aquel se está refiriendo? De Juan el Bautista. Pero luego, en Mateo capítulo 11, versículo 10, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Es decir, se utilizan los dos versículos. Y en los dos versículos lo que se está hablando es de preparar el camino al Señor. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Preparar el camino al Señor. Ahora la iglesia, el tiempo de la iglesia es el de preparar el camino al Señor. Preparar el camino al Señor, dice, allanar las sendas. Y una de las maneras en las que podemos preparar el camino al Señor es difundiendo un mensaje de unidad. De unidad en Jesús. De unidad en el Espíritu Santo. De unidad en Dios. De unidad entre los hermanos. Hermanos, rompamos los muros de separación entre las denominaciones cristianas. Quitémonos el orgullo denominacional. El pensar que porque yo soy de tal denominación soy mejor que el otro, o tengo más verdad, o mi verdad es la verdad y la del otro no. Tengamos en mente las palabras de Pablo a los Efesios. Cristo amó a la iglesia entregándose por ella, a fin de presentársela a sí mismo una, que se nos quede claro esa palabra, una iglesia gloriosa. La palabra gloriosa en griego quiere decir llena de doxa. Doxa es la palabra gloria en griego,
¿Qué es la doxa? ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Pues la gloria, siempre que se habla de gloria, se está hablando de la presencia de Dios. Se está hablando de las características maravillosas de cómo es Dios. Cuando se dice que el templo se llenó de la gloria de Dios, es como decir, se llenó de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar Dios? ¿Una iglesia llena de qué? ¿Llena de gente? Claro, somos una iglesia formada por muchos cristianos, pero la iglesia tiene que estar llena, es decir, la iglesia que somos nosotros, que la formamos nosotros, tiene que estar llena de Dios. Una iglesia llena de Dios, sin mancha y sin arruga. ¿Qué tenemos que hacer entonces los cristianos? Llenarnos de Dios, santificarnos, quitarnos las arrugas. ¿Cómo se quitan las arrugas? Planchando. Tenemos que planchar, tenemos que lavar la ropa. Acordaros de esa imagen, de esa multitud que lleva unas túnicas blancas de lino fino, unas túnicas blancas, resplandecientes. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es el blanco, fíjate. Qué bonito queda el color blanco, ¿verdad? Todos vamos a llevar túnicas blancas en el Apocalipsis. Hermanos, preparemos el camino al Señor. Y en este trabajo que estamos haciendo con el credo apostólico como una herramienta de unidad entre las iglesias, confesándolo nosotros, declarándolo, incluso voy a decir proféticamente, cuando tú estás orando el credo, haces una declaración profética, porque hablas de futuro. No solamente hablas del presente, no solamente hablas de quién es Dios. Imagínate que ahora lo vamos a hacer después, lo vamos a orar. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estás declarando quién es Dios. Lo estás confesando. Y en Jesucristo, ahora vamos a hablar, hoy toca hablar de su único Hijo. Jesucristo, su único Hijo, el unigénito de Dios. Pero después dice, y creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica, que en griego quiere decir universal. Es decir, en una sola iglesia universal. Hermano, declaremos eso con fe. La voluntad de Dios no es los cientos de miles de denominaciones. La voluntad de Dios va a ser, Dios va a hacer algo. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero que nosotros estemos dispuestos a recorrer el camino que Dios quiere que recorramos para que haya una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Así que estamos haciendo una declaración profética. Nos estamos uniendo a millones de cristianos que oran lo mismo todos los días y también nos unimos a aquellos que ya lo oraron y que, como repito todos los días, dieron sus vidas en muchos casos por poder hacer esta declaración. Ayer hablábamos del segundo, que comenzábamos con el segundo artículo, que es el más largo, que es el que trata sobre Jesucristo. Y comienza diciendo, y en Jesucristo. Ayer estuvimos hablando de eso y hoy vamos a hablar de la segunda parte de esa frase. Y en Jesucristo, su único Hijo, o el unigénito Hijo de Dios. Unigénito. En griego, monogenes. El nombre que ayer hablábamos de Jesús Cristo, es decir, el nombre de Yeshua Mesías, el nombre y el apodo, el Mesías sería el apodo, el nombre es Jesús, tiene que ver con salvación y tiene que ver con la promesa hecha en el Antiguo Testamento de que vendría un Mesías y ese Mesías fue Jesucristo. Pero cuando se habla del Hijo unigénito de Dios, el único, un unigénito, quiere decir único de Dios. Le mandamos saludos a nuestro hermano Rodríguez de Colombia. Sabemos que la cosa en Colombia también está muy mal con el tema del coronavirus. Pongámoslo en oración porque allí la cosa también anda bastante mal. Así que también acordémonos de orar por Colombia, hermano. El término que se usa en la Biblia es usado en relación con los niños, con algunos niños. Por ejemplo, el joven de Naín era el unigénito. La hija de Jairo era la única. O el hijo de un hombre del pueblo también se califica como monogenes, el único. Ahora bien, cuando en el Evangelio y en la primera carta de Juan
el término es empleado, o sea, monogenes, cuando es empleado este término es para demostrar, esto es muy importante, para demostrar la relación tan especial que tenía Jesús con Dios. Una relación totalmente diferente al resto de las personas. La relación más exclusiva y más especial era la de Jesucristo, Jesús, con su Padre Dios. De hecho, por medio de esa palabra, la palabra unigénito, lo que se quiere explicar simplemente y llanamente, cada vez que lo ores ahora en el credo lo vas a saber, cuando decimos unigénito de Dios, lo que estamos diciendo es sencillamente que es la explicación con una sola palabra de que Jesucristo es Dios. Es decir, Él no es un ser humano común y corriente, Él no es o no fue un profeta importante o algo, o una especie como de semidios, como quieren plantear los testigos de Jehová, sino que Jesús viene de Dios. El milagro no es realmente ese, el milagro es la condición previa al milagro. Es decir, el milagro es un misterio, y el misterio se llama el misterio de la encarnación. Un Dios que se hace hombre. Los hombres estamos continuamente luchando por hacernos Dios. Fijaros qué contradicción tan grande. Y en esa carrera por querernos convertir en algo como especie de dioses o semidioses, resulta de que a Dios se le ocurrió que la solución para el problema del hombre era encarnarse en otro hombre. El misterio de la encarnación. La afirmación, además, fijaros qué curioso, la afirmación de Jesucristo como Hijo unigénito de Dios nos va a evitar que lleguemos a una conclusión equivocada. Es decir, daros cuenta de que acabamos de decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo. Si y en Jesucristo viene después de Creador del cielo y de la tierra, podríamos pensar que Jesús era una criatura más. Viene después de haber creado el cielo y la tierra. Pero hermano, tenemos que afirmar con rotundidad, Jesús no es criatura. De hecho, la iglesia cristiana en el Oriente vivió realmente muchas discusiones al respecto. Nos encontramos con la herejía del arrianismo, del presbítero Arrio, un presbítero de Alejandría, que propuso precisamente que Jesús no era Dios, que solamente era hombre y que había sido una criatura más creada por Dios. Y ahí vino, bueno, pues grandísimas discusiones realmente por muchísimos años. Se iniciaron en el concilio de Nicea en el año 325, pero no se resolvió totalmente ahí, aunque ahí surgió el credo niceno, pero todavía hubo obispos a favor de Arrio y durante bastantes años fue muy duro para el personaje principal que defendió la divinidad de Jesús, que no fue otro que el obispo de Alejandría, Atanasio, al que le apodaron el Diamantino. ¿Por qué? Porque hasta en 5 ocasiones lo echaron de su diócesis como obispo, lo exiliaron. Y la diócesis, la silla obispal de Atanasio fue ocupada por obispos arrianos hasta en 5 ocasiones, y en 5 ocasiones terminó volviendo como obispo de Alejandría. Y gracias a la lucha de este hombre, gracias a él, en gran parte, por supuesto la providencia divina, pero mucha de la lucha la mantuvo él en su tiempo. Bueno, pues en ese credo niceno, que es, lo venimos diciendo, la principal confesión de fe, no solamente del cristianismo oriental, de la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia armenia, es también para las comunidades de tradición evangélica, como puede ser las comunidades luteranas o la iglesia anglicana a la cual nosotros pertenecemos, donde de verdad que es muy importante el credo apostólico. En el credo niceno se confiesa que Él es Hijo unigénito de Dios y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho,
consustancial al Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Bueno, aquí entre Jesús y la revelación de Dios hay un concepto en la teología que habla del Dios oculto y el Dios revelado. Es decir, si con el pensamiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios se aparta la idea de que sea una criatura, también al mismo tiempo tenemos que decir algo muy rotundo y muy claro, y es que Jesús no es el Padre. Por eso hablamos de la triunidad, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola sustancia, la misma sustancia, pero por eso dice consustancial al Padre. Hay algunas palabras que medio no se entienden, pero hablamos de un solo Dios que tiene una sola sustancia. Pero claro, tenemos que tener en cuenta de que Jesús no es el Padre. También ha habido herejías en las cuales se ha confundido al Padre con el Hijo, y hay herejías que han confundido al Hijo con el Padre, y eso tenemos que dejarlo bastante claro. Quiere decir que en Jesucristo la esencia de Dios no se revela completamente a nosotros, parte de ella permanece oculta. Quiere decir que la revelación de Dios en Jesucristo no elimina los misterios del Dios escondido, oculto para nosotros. Quiere decir que conocer a Jesucristo y creer en Él no implica que es un conocimiento pleno de Dios, completo de Dios. Así que cuando leemos la frase Dios es amor, de 1 de Juan capítulo 4, que se relaciona con la manifestación de Jesús, este conocimiento, se está haciendo un conocimiento bastante grande con respecto a Dios. Pero no se nos puede olvidar que aunque se diga que Dios es amor, también, y ya lo compartíamos meses atrás, entre los atributos de Dios se encuentra que Dios también es un Dios de justicia y un Dios que aplica esa justicia. Aún así, a partir de la salvación revelada en Jesucristo, el Dios oculto no debe ser ignorado. Hay aquí una frase, un texto que he escogido de Lutero, que dice lo siguiente, y lo voy a leer. Dice: al respecto de Dios, o de la voluntad de Dios, que nos es predicado, revelado, ofrecido y celebrado en el culto, se debe debatir de otra manera sobre el Dios no predicado, no revelado, no ofrecido, no celebrado en el culto. Por tanto, en la medida en que Dios se oculta y quiere ser ignorado por nosotros, Él no nos importa en absoluto. Que la temeridad humana se ocupa, al contrario, con el Dios encarnado, como dice Pablo, con Jesús crucificado, en el cual están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero, como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 3, escondidos. Pues por medio de este, ella posee abundantemente lo que debe saber y lo que no debe saber. Por tanto, el Dios encarnado habla aquí: yo quise y tú no quisiste. Digo que el Dios encarnado fue enviado para querer hablar, hacer sufrir, ofrecer a todos todo lo que es necesario para la salvación, aunque ofenda a muchísimos que conforme a esa voluntad secreta de la majestad o fueron dejados de lado o endurecidos y no reciben a aquel que quiere, habla, hace y ofrece, así como dice Juan: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, según dice Juan capítulo 1, versículo 5. El hecho de que Jesucristo sea Hijo de Dios también nos revela algo de la autoridad que tiene Jesús. Aquí voy a decir cosas muy, muy, muy importantes. En el conjunto de las cosas que no son dichas sobre Dios, la palabra respecto a Jesucristo es la que importa y decide. Lutero hablaba de un concepto, él decía el canon dentro del canon. ¿Qué es el canon dentro del canon? Bueno, si nos vamos a los libros del Antiguo Testamento, tenemos X libros del Antiguo Testamento, 39 para ser más exacto, y en el Antiguo
En el Nuevo, perdón, tenemos 27 libros que están considerados como libros canónicos dentro de lo que es la Biblia protestante. En la Biblia católica, los libros del Nuevo Testamento son exactamente los mismos, pero en el Antiguo hay unos añadidos a los cuales se les llama libros deuterocanónicos, es decir, que fueron incluidos después del canon. Libros como Sabiduría, Eclesiástico, algunos pasajes de Daniel, que yo recuerde, a ver si me acuerdo de algún otro más, que estoy tratando de hacer memoria. Primera y Segunda de Macabeo es otro de los libros. Bueno, así hay varios, ¿no? Hay varios libros. Por ejemplo, Lutero le tenía mucho cariño al libro de Sabiduría y aconsejaba que se leyera de manera devocional, pero que no tenía una validez canónica. Pero también es verdad que Lutero decía que la epístola de Santiago era la epístola de paja, es decir, él como que no aceptaba mucho la epístola de Santiago. Pero dicho esto, el canon dentro del canon quiere decir que es como que hubiera un canon dentro del... Si el canon son 27 libros del Nuevo Testamento, algo muy importante, hermanos, que tenemos que darnos cuenta es que lo más importante del Nuevo Testamento, lo más importante son los evangelios. Ese sería el canon dentro del canon. ¿Por qué? Porque en los evangelios es donde nosotros vamos a ver qué era lo que Jesús hacía y qué era lo que Jesús decía. Fijaros qué curioso que, lo he dicho en estos días, Pablo nunca dijo una parábola o se refirió a una parábola de Jesús, nunca. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Nunca escribió nada con respecto a una parábola de Jesús. Curiosamente, en el caso de Pablo también hay cosas que omite. Por ejemplo, cuando en 1 Corintios 15, es muy misterioso, está hablando de todos aquellos que experimentaron la resurrección del Señor, no sabemos por qué motivo, es un misterio, no hace referencia a que las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Es otro misterio. Y por otro lado, dice cosas que Jesús dijo, pero que no están registradas en los evangelios. Por ejemplo, Pablo dice, mejor, como dijo el Señor, mejor es dar que recibir. Más bienaventurado, feliz es dar que recibir. Así que el problema que tenemos a veces los cristianos es que cuando le damos más importancia al resto del evangelio que a los propios evangelios, nos estamos equivocando. Porque Jesús es la última palabra de Dios. Y nos lo dice el libro de Hebreos. Fijaros lo que dice. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Quiere decir que en esta carta a los Hebreos, a partir de esta última palabra, tendremos que darnos cuenta de que lo más determinante es las cosas que Jesús dijo. Eso es lo más determinante. Eso es lo más importante. Y lo dice muy claro Hebreos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Así que, hermanos, tengámoslo esto en cuenta y démonos cuenta de cuando estamos diciendo que Jesucristo es el unigénito de Dios, estamos diciendo Jesucristo es Dios. Por eso luego en el Concilio de Nicea se habla de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Jesús es Dios. Y también Jesús es hombre. Por eso hemos leído este himno maravilloso de Filipenses, donde Pablo estaba invitándonos a que tuviéramos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Ese himno llamado a la kenosis. Hermano, cuando estamos confesando todo esto, estamos haciendo algo realmente significativo. Como he dicho al principio, cada vez que confesamos el credo, estamos haciendo, si lo creemos de verdad, estamos haciendo parte, un granito de arena de esa preparación
del camino del Señor. Que cada vez que proclamemos el credo, lo hagamos creyendo que Dios va a presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Y decimos en nuestra liturgia, decimos ahora: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí vamos a confesar el símbolo apostólico, el credo, y lo hacemos con fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. ¿Veis cómo estamos profetizando lo que va a venir en el futuro? Estamos declarando la palabra profética, que habrá resurrección de la carne y que habrá una vida eterna. Así que daros cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y ahora oramos diciendo: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal, y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración especial también. Ayer comenzamos a orar por los niños que tendrán que volver a sus colegios. Vamos a tener un momentito de oración por ellos. Nos vamos a acordar también del reverendo Juan Cabal, que está en Colombia con coronavirus. Vamos a orar por él. Y también he tenido noticia de que el suegro de Pilar Arjona, la hermana que nos acompaña cada día en el oficio, ha fallecido con 90 años. Así que vamos a orar por su familia. Padre, en esta noche nos queremos acordar de los pobres para que, Señor, tú puedas mover a todas las iglesias para poderles llevar alimento, para podernos preocupar por ellos. Yo sé que hay muchas iglesias que lo están haciendo, que todos nos podamos preocupar, Señor, y también podamos llevarle la palabra de esperanza y que puedan recibir tu palabra en sus corazones, Señor. También te pedimos por el reverendo Juan Cabal en Colombia. En este momento él está en la cama, en su casa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo y que tú lo puedas sanar, que tú lo puedas guardar, tú lo puedas ayudar en todo, Señor. Si es tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, también por la familia de Pilar Arjona. Te pedimos, Señor, por su esposo, por todos los familiares que han perdido a esa persona. Y te pedimos, Señor, que tú puedas traerle consuelo a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por todas las personas, Señor, que lo están pasando mal en este tiempo de pandemia, problemas laborales, enfermedades,
todo tipo de problemas que están surgiendo, problemas de relaciones. Te pedimos, Señor, que tú los puedas ayudar en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, te damos las gracias también por la celebración de la Cena del Señor que tendremos mañana. Queremos ser alimentados de ti, Señor. Alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra mente, Señor. Que tu presencia esté en medio de nosotros mañana en nuestra parroquia de la Iglesia de la Ascensión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. La solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre, omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén. Pues mandamos un abrazo a nuestro amigo hermano Rodríguez en Bogotá, Colombia. Dios le bendiga a él, bendiga a su familia y a todas las personas que se conecten con nosotros en futuros momentos. La bendición de Dios para ellos también. Amén. Hasta mañana.